Agradezco a Dios estar aquí, mi esposo que está allá, que me acompañes. Estábamos pensando que es la primera vez que me acompaña a un evento y me siento contenta. Vivimos toda una odisea. Hace un mes tuvimos un accidente que realmente pudo ser mortal o debió de haber sido mortal, pero Dios nos guardó. Lo curioso es que varios hermanos y hermanas por el Espíritu nos dieron palabra, después confirmaron que Dios le dio un sueño, la otra estaba orando y Dios le dio que orara ese mismo lunes 17 de febrero para que Dios nos librara de la muerte. Una semana antes mi hermana en Estados Unidos había pedido a la iglesia, oren por mi hermana, soñé que tenía un accidente y que moría. Y sabe que a mí también Dios me lo dijo, pero me vino como un pensamiento y yo pensé, porque me vino la idea que si tuviéramos un choque y fuera pérdida total, y yo dije, ay no, qué feo. Y la cuestión, hermanos, que se cumple esto y fue una situación, pues es un momento muy desagradable, pero para mí fue cuando yo choco y volteo para hablar con mi esposo que venía de copiloto y el golpe fue del lado donde él venía. Y yo como para decirle, wow, se quebró mi vidrio, el de él, y estaba yo impactada y cuando volteo, él está como muerto. Y yo empiezo a orar por él, le puse las manos, empecé a clamar y hablarle, y Señor, no, por favor. Él estaba todo ensangrentado porque los vidrios le cortaron la cara, le salió sangre de su nariz, de su boca. Y en esa condición, hermanos, empecé a clamar al Señor y luego volvió. Y cuando volvió, yo pensé que se estaba ahogando, que a lo mejor algo internamente le había pasado porque hacía unos sonidos muy feos, pero era que no podía respirar por el golpe. Él en broma le dice a la iglesia, bueno, o en verdad, mi esposa dice que yo estoy gordo, pero no está, ¿verdad? Porque yo les decía, es que mi esposo ocupa todo el asiento. Y la puerta del lado de él se sumió como a la mitad. Entonces todo su costado fue impactado, pero hermanos, no pasó a mayores por la misericordia de Dios. Pero de ahí, imagínense, fue un motociclista con una moto de alto cilindraje. Después de que ya vi que él estaba bien, mi terror era que el muchacho muriera. Así es de que yo estaba allí, Señor, por favor. Mire, para colmo de males, mi celular estaba apagado, no traía batería, entonces tuve que ir a un Oxxo cercano, compré el cable, me conecté ahí en el carro y cuando el teléfono prendió, ¿qué cree que fue lo primero que hice? Al grupo de la iglesia, oren por nosotros, tuvimos una situación así, así. Yo pedí primero oración, después le llamé al seguro, porque el carro tenía seguro. Hermanos, al muchacho solo, pues fue terrible, pero se le quebraron sus muñecas, nada más. Nunca perdió el conocimiento, se lo llevaron consciente y por la misericordia de Dios no murió tampoco el joven de 19 años. Entonces yo sé que era un ataque del enemigo, pero Dios tuvo misericordia. Y mire, ayer que ya veníamos para acá, veníamos con tiempo sobrado, contentos, yo contenta porque mi esposo venía acompañándome, pero que hay 2 accidentes en la carretera Chapala, que es la que lleva al aeropuerto, y veníamos a vuelta de rueda. Y yo, Dios, no puede ser. Mi esposo empezó a buscar otros vuelos y estábamos ahí. Y ya como que entre más se tardaba el carro, yo, Señor, en el nombre de Jesús, o retrasa el vuelo o quita el tráfico. Y el tráfico no se quitaba. En ratos avanzaba, en ratos se detenía. Bueno, total que llegamos corriendo al aeropuerto, nos metimos corriendo y llegamos a la puerta de abordaje 10 minutos antes de que el vuelo se fuera. A esa hora ya no te dejan entrar, pero el vuelo por la gracia de Dios se retardó. Es el retraso que me ha traído más alegría. No me enojé porque la aerolínea no salió a tiempo, pero hermanos, en medio de todo ese vaivén, estamos aquí adorando el nombre del Señor. Yo sé que varias pudieron haber venido con obstáculos que trataron de detener este tiempo para que tú estuvieras aquí, pero Dios nos dio la victoria y por eso estamos aquí, aleluya. Dele un aplauso al Señor. Estamos aquí para proclamar sus maravillas, su gloria, aleluya, para proclamar lo que Él hace por nosotros cada día. ¿Cuál es el tema general? ¿Alguna de ustedes puso atención al tema de hoy? El mundo bajo
bajo la unción, mujeres transformando al mundo bajo la unción del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, yo no sé a qué nivel vas tú. No sé en qué nivel estás de tu relación con el Espíritu Santo. Porque hay un inicio y hay un desarrollo que te debe llevar a un crecimiento, aleluya. Y quiero que entendamos, hermanos, por la gracia del Señor, la palabra de hoy que nos toca esa transformación a través del Espíritu Santo. Yo he visto la gloria de Dios, no solo la leí de lo que vio Salomón, de lo que vio Moisés, de lo que otros vieron en la Biblia. He probado la gloria de Dios, aleluya, en muchos lugares, en muchos momentos. Recuerdo en Colombia un retiro de damas, hermanos, hermanas, nunca he sentido el poder de la gloria de Dios cayendo sobre las mujeres como en ese evento. Yo le he rogado mucho al Señor por esa preciosa gloria, por ese precioso mover. Y qué glorioso es cuando podemos estar ahí. Mire, mi reacción ante el toque del Espíritu siempre es llorar, quebrantarme. Soy muy llorona con Dios. Pero hay otras personas, ¿verdad?, que se expresan de diferente manera, y qué preciosa es la gloria del Señor. Pero yo quiero enfatizar en esta hora el propósito inicial, el propósito primario de que esa gloria, de que ese poder Dios lo haya derramado para ti y para mí. ¿Cuál es el propósito fundamental? Porque quiero decirte y enfatizar que muchas de las que estamos aquí no hemos logrado o no han logrado cumplir el propósito de Dios, porque la obra de transformación del Espíritu en tu vida está detenida. En ocasiones nos admiramos del pueblo de Israel, de cómo fueron tan necios, de cómo fueron tan rebeldes, y cómo por su desobediencia, pudiendo cruzar la tierra prometida en unos días, duraron dando vueltas en el desierto por 40 años, porque prueba que les venía, prueba que reprobaban. Y no entendía que Dios los sacó de Egipto para forjar en ellos su obra y para que a través de ellos se cumplieran sus planes. Y así pasaba vez tras vez, tras vez, tras vez. Y nunca lograron, al menos esa generación que salió de Egipto, no lograron entrar a la tierra prometida. Y hay veces que nos puede pasar a nosotras así, que por no permitir al Espíritu Santo esa transformación en nosotras, estamos dando vueltas en círculo y no logramos avanzar. Nos detenemos en nuestra amargura, en nuestro enojo, en nuestro trauma, en nuestra infelicidad, en el dolor, allá quizás en la esquina, tiradas, lamiendo las heridas, apenas sobreviviendo para nosotras mismas. No es en esa condición en la que Dios te quiere ver. Porque esa gloria que Él ha derramado es toda suficiente para obrar en ti la más gloriosa transformación. Aleluya. Entonces esa es la obra primaria, la obra inicial que el Espíritu Santo quiere trabajar en cada una de nosotras, en cada uno de los que estamos aquí. Abra su Biblia conmigo, por favor, en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Por qué no se pone de pie, por favor? Al cabo que va a estar mucho rato sentada. Voy a tratar de no pasarme del tiempo. Gloria a Dios. ¿Listas, hermanos? Leemos, dice la Escritura, así, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia, Señor, porque tu presencia todo lo cambia, Dios. Porque donde tu presencia está, Señor, el dolor se va. Porque donde tu presencia se mueve, Señor, la carga es quitada. La angustia es quebrantada y derribada, porque tú cambias nuestro lamento en gozo, porque tu
presencia, tu unción es la realidad más gloriosa que nosotros como tu pueblo podemos experimentar. Ven, Señor, con esa gloria sobre cada mujer que está aquí, sobre cada una de nosotras, sobre cada varón que está aquí. Espíritu Santo de Dios, confróntanos a la luz de tu palabra y que tu palabra produzca ese fruto que tú estás esperando de cada uno de nosotros. Te entregamos el lugar en tu nombre y en tus manos. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar, por favor. Quiero enfatizar una palabra que utiliza el apóstol Pablo en esta porción bíblica, y es la palabra metamorfosis o cambio o transformación, que es una de las palabras claves de este evento y de la temática de las conferencias. Y de acuerdo a la palabra que habla Pablo, quiero ilustrarlo con ese maravilloso proceso de metamorfosis que desde la escuela nos enseñan, del gusano que se convierte en mariposa. ¿Quién puede pensar que ese asqueroso gusano que se arrastra y que come cualquier cosa o que devora sembradíos puede o llega a ser capaz de convertirse en una hermosa mariposa? Eso en el original es la metamorfosis, una transformación de una forma a otra. Entonces es una transformación radical. ¿Cómo puede un gusano ser transformado? Y de acuerdo a las respuestas científicas dicen, es que dentro del gusano hay una información que él tiene y que en su tiempo, después de ser gusano, llega a ese proceso donde incuba, donde se procesa, le crea el caparazón y ahí se gesta esa transformación y solo se abre para extender sus alas y volar. Alguien puso esa información en ese gusano. Y nosotros sabemos que el que lo creó es el único que tiene el poder de hacerlo. Dios creó en ese gusanito ese poder, esa facultad de en determinado tiempo pasar por todo un proceso para convertirse en una hermosa mariposa. Y la pregunta, al igual que con el gusano, es ¿cómo puede una vida echada a perder o una vida viciada con conductas, con actitudes indebidas, cómo puede una vida convertirse en la obra preciosa de Dios, en una vida transformada, donde se refleja el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo es posible? Porque esto proviene de Dios, Él lo hace. Recuerdo la hermana Ramona llega a mi casa, ella es abogada, allá había tenido intentos de quitarse la vida. Toda la conversación, su hermano la llevó a casa, toda la conversación fue llorar, porque su esposo la engañaba. Otro abogado, trabajaban en el Supremo Tribunal de Guadalajara, y ella con tanta amargura, con tanto dolor ante su circunstancia, y por más que le estaba aconsejando, como te bloqueas cuando algo tan fuerte está pasando en tu vida. Pero hermano, ella abrió su corazón al Señor, y aquel día, recuerdo todavía, aquel día en la sala de casa, orar por ella, guiarla a recibir a Cristo, aleluya. Y yo he sido testiga, porque han pasado los años de esa gloriosa transformación, de esa mujer que, aparte de que es preciosa físicamente, es una mujer que como ama a Dios, es una mujer llena del Espíritu Santo, que ha sido de tanta bendición en la iglesia, es diácona, es tesorera de la iglesia. O qué cambio tan drástico de una mujer derribada queriéndose quitar la vida a una mujer, aleluya, transformada por el poder de Dios. Y es que, amadas hermanas, solo Dios tiene la facultad de hacerlo. Mire, analizando el tema de la transformación, el diccionario dice que nosotros como personas podemos entrar en una transformación que puede ser buena o que puede ser mala. Y pienso en esto, esas circunstancias de vida que pueden ocurrirte, un adulterio, la pérdida de un hijo,
que alguien te hizo algo, que alguien te lastimó, y podemos enlistar tantas circunstancias que son las que pueden provocar que una mujer, en lugar de transformarse en una linda y bella mujer, se convierta en una mujer amargada, en una mujer quejumbrosa, en una mujer criticona, en una mujer llena de odio, de rencor, y hemos conocido muchas. Y a mí lo que se me hace terrible, amadas hermanas, es que habiendo tanta gloria, habiendo tanta gracia, aleluya, desaprovechemos la oportunidad de permitirle al Espíritu Santo que transforme nuestras vidas. No solo viene para que tú hables en lenguas, no solo viene para que tú tengas esos momentos gloriosos, no solo viene a consolar tu corazón. El Espíritu viene, aleluya, a transformarte, a implantar la simiente de Dios en ti, para que el fruto del Espíritu sea una realidad preciosa en tu vida. Él lo hace posible. Pero nadie, amadas hermanas, podemos ser transformadas con solo decidir serlo. El ser humano no tiene la facultad y el poder de cambiarse a sí mismo. Necesita que el que creó el cielo y la tierra, el que tiene dominio sobre todo, el que de la nada, porque es la única palabra que se le atribuye a Dios en la Biblia, el que crea de la nada, solo a Dios se le atribuye, aleluya. El que crea de la nada es capaz de cambiar un corazón dañado, lastimado, pervertido, afectado, en una vida, aleluya, preciosa, que le honre, donde se manifieste el fruto del Espíritu en su vida. La palabra griega que se traduce como dice Pablo ahí, no se conformen, es sistematizo y significa ser moldeado de acuerdo a un patrón. Entonces Pablo nos habla como pueblo de Dios y dice, no se amolden de acuerdo al patrón del mundo. Allá hay violencia, allá es un ambiente lleno de carnalidad, allá Dios no es parte de las vidas. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Entonces transformar es ser cambiadas de una forma a otra. De ahí viene la palabra metamorfosis, aleluya. Entonces, amadas hermanas, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Obrar en nosotros una transformación. Y cuando dice ahí renovaos, es la palabra que usa Pablo, viene de kainos, que significa nuevo en cuanto a calidad y carácter. No, renovar no como algo que recién se hizo, no, algo que se dañó, pero que entonces es transformado, sanado, restaurado, aleluya, nuevo en cuanto a calidad y carácter. Entonces, punto número 1 que vemos en esta palabra es que la meta del cristiano, de acuerdo al contexto de esta palabra, la meta de las mujeres de Dios debe de ser la transformación. Debes de perseguir eso en tu vida, la transformación. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Dice Pablo, no se conformen. El mundo tiene suficientes malos testimonios. El mundo cada día se hunde más. Necesitamos que mujeres marquen la diferencia, que se levanten mujeres, aleluya, que impacten con su vida a este mundo. Y dice el apóstol que nos ajustemos a la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No hay, amada hermana, otro lugar, otro camino donde tú puedas encontrar plenitud como mujer. No se trata de que llegue el mejor esposo, ni tener todos los hijos que quieres, o los mejores hijos, o tener una excelente economía. La realidad más gloriosa es que la plenitud de vida viene cuando tú dejas que Dios transforme tu vida. Porque obra sobre ti el poderoso Espíritu de Dios. Necesitamos entonces tener como meta. ¿Por qué, hermanos? Nosotros llegamos a Dios por ningún lado. Yo creo que cada una. Yo llegué a los 15 años y yo traía muchas cosas en mi vida. Y una de las cosas que tanto me dañaba a esa edad era que era yo muy rencorosa. Si alguien, mire, una vez tan ridículo, llegué a la casa de mi abuelita que vivía aquí en Izcalli. Y yo llegué con mi abuelita y a todos les sirvió menos a mí. Oh, ya yo estaba indignada. ¿Por qué no me iba y me servía, no? Pero estaba yo desde esa edad, si alguien me hacía algo, no le volví a hablar. Y para volver a hablarle, la persona tenía que hablarme primero. Esa era yo.
una mujer llena de rencor, cómo me hizo sufrir, cómo me llevó por la calle de la amargura, el ser rencorosa. Así llegué yo a Cristo. Así es de que yo tenía un problema que siempre mi hermanito, el que seguía de mí, vivíamos de pleito desde chiquitos y él me caía mal y yo le caía mal. Y él hacía cosas suficientes para lograr ese sentimiento. Pero cuando yo vengo a Cristo, entonces yo ya no podía justificar mi conducta. Así es de que fue una lucha, hermanos, literal, amadas hermanas, de ayuno, de oración, de clamor, porque cuando uno viene al Señor hay un anhelo poderoso que el Espíritu Santo pone en el corazón, el anhelo de hacer la voluntad de Dios. Y sabe que yo me iba a llorar con Dios, ya no quiero, pero me gana, es que yo estoy acostumbrada, toda la vida he sido así desde chiquita, ¿cómo le hago? Era como, Señor, por favor. Y cuando ya agarraba fuerzas y había veces que ya estaba lista y me lograba vencer, pero otras veces me volvía a ganar y terminaba otra vez llorando allá con Dios. Pero ¿sabe algo? Llegó el día donde yo pude recibir victoria. Y una de las cosas que obstaculiza la transformación en nuestras vidas es que en ocasiones analizamos quién tiene la culpa y esperamos que el que tiene la culpa cambie. Porque yo pudiera decir, mi hermano tiene la culpa porque me roba la ofrenda y luego yo como pago en la iglesia, porque regala mis cosas a las novias, y yo pudiera justificar. Pero me gusta mucho la reflexión de no es quien tiene la culpa, no es quien tiene el problema, sino quien está dispuesto a marcar la diferencia. Así es de que me impactó el consejo del Instituto Bíblico de un maestro que me dijo, mira Liz, lo que está pasando es que lo malo de tu hermano, en lugar de que tú lo controles a él o lo influyas, él te está influyendo a ti y tú te estás portando igual que él. Y yo ya estaba en el Instituto Bíblico, ¿ve usted? Pero estaba en esa lucha. Entonces yo empecé a entender y yo empecé a amar a mi hermano. Empecé a tratarlo bien, aunque desde mi óptica no lo merecía. Empecé a ser amable con él y ¿sabe qué pasó? Que la vida de mi hermano cambió completamente conmigo. Y es que muchas veces nos atoramos en este proceso de transformación porque culpamos a otros y justificamos conductas que no debemos ya de hacer por culpa de lo que el otro está haciendo, y estamos siendo arrastrados por el pecado de otro. En lugar de que, como dijo Pablo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, estamos permitiendo que el pecado de otro me haga que yo también esté pecando contra Dios y somos más. Y eso es lo que no tenemos que permitirnos. Nosotros tenemos que permitir que esa meta sea una meta en nuestra vida, aleluya. Y lo segundo que vemos en esta palabra, y esto me encanta, es que la meta de Dios es transformarnos. Si en algún punto tú te has rendido, Dios nunca se va a rendir en el plan que tiene contigo. Y va a tratar de mil maneras. Y va a utilizar circunstancias, y va a utilizar personas, porque la meta de Dios es transformarte. Y sabes algo, de acuerdo a Efesios 1:13 dice, desde el primer día que oíste la palabra y creíste, dice ahí, fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios. Quiere decir, hermano, que como la información que está en aquel gusanito que luego se convierte en mariposa, Dios ya puso la información que iniciará en nosotros, aleluya, ese proceso de transformación. Entonces te quiero decir, estás en el proceso. Estamos en el proceso. Y reitero, nadie podrá decir, yo ya llegué, ya no ocupo. Porque el proceso se va a acabar hasta que estemos con Cristo. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de un mundo perverso, de un mundo que dice Pablo, no se conformen a este mundo. No está hablando meramente de las constelaciones y de los cerros. Pablo está hablando de ese estilo de vida donde a Dios se le ha sacado fuera. Música que no honra a Dios, películas que no honran a Dios, estilos de vida, caracteres que no honran a Dios. La gente no vive preocupada por agradar a Dios. Pero el que ha venido a Cristo tiene ese propósito. Me impactó lo que un psicólogo cristiano dijo en una conferencia de psicólogos cristianos. Dijo, nadie que ha venido a mi consultorio y no ha recibido a Cristo ha podido cambiar. Pero todos los que han venido a mi consultorio
y han recibido a Cristo, sus vidas han sido transformadas. Entonces dice el apóstol, la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Desde que oíste y creíste, Dios vino sobre ti, aleluya. Esto proviene de Dios, solo Dios lo hace. Desde el día que recibiste a Cristo, en ti comenzó ese proceso de transformación, aleluya, que la Biblia habla como regeneración, aleluya, que la Biblia habla como ese proceso de redención, de santificación en nuestras vidas. Y me gusta también lo que dice Pablo, porque cuando está hablando de la voluntad de Dios, está hablando de este proceso de cambio, pero luego dice, porque la buena voluntad de Dios, ¿cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable, perfecta. Nos conviene vencer el odio, nos conviene vencer los malos sentimientos, nos conviene vencer esas cosas, esas acciones, esas actitudes que nos hacen pecar contra Dios. Y como no las veo tan mal, porque yo no ando robando, no ando adulterando, ay no, yo no ando haciendo esas cosas, asesinando, ay Dios me libre. Pero si usted lee la lista de obras de la carne que el apóstol Pablo da en Gálatas capítulo 5, entonces dice ira, contienda, que usted sea peleonera, disensiones, ¿verdad? Amarguras. Y esas son cosas que comúnmente uno no las clasifica allá, pero ahí están en esa lista de los que no heredarán el reino de los cielos. Entonces, qué terrible está esto. Por eso mi meta debe de ser transformada. Y por eso necesito recibir y creer a la meta que Dios tiene conmigo, que es transformarme. Aleluya. Obrar en mí el glorioso y precioso carácter de Cristo. Y lo tercero que vemos en esta escritura, y aquí ya está muy directo para cada una, es que cada creyente, escuche esto, cada creyente es responsable de las acciones que lo conducen a esa transformación. Porque yo puedo decir, Cristo lo ha hecho todo. El Espíritu Santo ha sido derramado. Él quiere obrar, Él quiere transformarnos, aleluya, Él quiere glorificarse en nosotros, pero somos nosotros los que permitimos que ese proceso se detenga o que ese proceso avance. Cada creyente es responsable. Entonces, no es la culpa del otro, el fenómeno de Adán y Eva, es que le culpó Adán a Eva. Y de acuerdo al contexto, Adán estaba ahí cuando Eva hizo eso, y el que había recibido la orden era Adán, pero le echó la culpa a Eva. Y luego Eva dijo, pues ahora yo a quién le echo la culpa, a la serpiente. Le echó la culpa a la serpiente, y la serpiente ¿qué? Ahí ya no pudo hablar y no halló a quién culpar, ¿verdad? Y ese fenómeno se ha repetido a través de las generaciones, porque no sé por qué, amados hermanos, pero solemos desde chiquitos, ¿verdad? ¿Quién tuvo la culpa? Hay un video que vi de un niño lleno de chocolate que tiró el chocomil de la mamá y todo ahí desparramado. ¿Quién fue? Y señalaba a alguien que no era, y tú no fuiste, no, y todo manchado. Entonces, si no asumimos la responsabilidad, nunca vamos a lograr que se haga un cambio. ¿Sabe cómo Dios trabaja? El Espíritu Santo trata contigo. Cuando se da una palabra, cuando lees la palabra, el Espíritu Santo te habla, te hace ver ante su espejo, ante el espejo de su palabra, tu condición, para que seas tú el que tomes las decisiones. Y ante esa situación, eres tú el que dices, ¿lo hago o no lo hago? ¿Dejo que Dios me cambie o no lo permito? Entonces es una decisión, aleluya, pero es una decisión que va a costar. ¿Y sabe cuál es la manera más gloriosa de ejemplificar una vida entregada a la voluntad de Dios? Y es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él no quería pasar por esa cruz en el sentido de no quería sufrir lo que era esos clavos, esas espinas, esos latigazos en su carne. Nadie nos gustaría pasar por eso.
Pero ¿qué le dijo al Padre estando en Getsemaní, llorando con gran lamento, con gran clamor, al que lo podía librar de la muerte? Dice el libro de Hebreos capítulo 5, fue oído a causa de su temor reverente, pero aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y hay circunstancias que nos pasan que uno no quisiera pasar. Y que uno sabe que yo me llegué a sentir estar en la burbuja de Dios. Cuando me convertí era jovencita, yo pues no estaba casada, no había tenido hijos, no tenía ningún problema. Yo vivía proclamando lo bueno que era Dios, sin dificultades. Pero cuando las dificultades llegaron, se pueden convertir en un instrumento de metamorfosis, pero mala. Y yo he visto mujeres amargadas en la iglesia. Visto mujeres, mire, yo llegué a situaciones en mi vida donde ya no quería vivir y llegué siendo cristiana, siendo ministro, llegué a decirle, Señor, mejor ya llévame, ya no soporto estar así. Pero tenemos que entender que las circunstancias, como dice de Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y lo predicaba hace rato nuestra hermana. Cada circunstancia es una oportunidad de crecimiento con Dios, de saber, de entender qué Dios quiere que yo haga a través de esto, que aprenda o que crezca a través de esto que me está pasando. Cristo, con gran clamor y lágrimas para obedecer, estaba ahí clamando a su Padre, y aunque era hijo, padeció y logró esa obediencia perfecta, como dice Hebreos, y en esa voluntad somos santificados. Logró esa obediencia perfecta, no como Dios que era, sino como ser humano que se humanó y nos enseñó el camino de la victoria, de la transformación, el camino de la obediencia al Padre, aleluya, hasta el último momento de su vida. Entonces Dios nos va a llevar por procesos, y esos procesos se convertirán en oportunidades. No hay agua, o te quejas o le clamas a Dios para que saque a ver de dónde, pero con fe. No hay carne y ya te enfadaste del maná, como decían aquellos, y en lugar de renegar y quejarte y mejor viviéramos allá, ni vivían bien, vivían todos amargados, y como el diablo les nubó, ¿verdad? La vista, y decía, éramos mejor cuando estábamos allá comíamos puerros, cebolla, y no se acordaban que allá Faraón los oprimía, que allá había amargura. Ellos fueron los que clamaron la intervención de Dios, y por eso Dios intervino y mandó a Moisés. Pero en el momento de la prueba, de la angustia, en lugar de recordar eso, renegaban contra Dios. Entonces la circunstancia, en lugar de llevarte por ese rumbo, debe de llevarte, aleluya, a un reconocimiento de la soberanía de Dios, a una fe en la que te arraigas a Él. No importa, no entiendo lo que estoy pasando, pero confío en ti. Sé que obrarás, sé que lo harás, Señor, aleluya. Las circunstancias son ese instrumento. Entonces no te quejes por lo que tú pases. Estaba yo en una plancha de hospital, en una operación delicada que me iban a hacer, y yo estaba aprendiendo a crecer en fe, ya pastora santo, y estaba ahí y me agarré, llore, que dijo el doctor a la enfermera, ayúdala, hazle algo porque así no puedo intervenirla. Y me dijo, ¿qué tienes? Le digo, estoy bien. ¿Sabe por qué lloraba, hermanos? Porque yo había orado y ayunado, y de verdad que yo esperaba que cuando me revisaran, el doctor me dijera, no tienes nada, no sé qué pasó, está usted sana, váyase. Pero no me dijo eso, y me dijo, sí, la tengo que intervenir. Y cuando ya la enfermera viene y pone su mano, entonces me calmé. Pero eso me enseñó la verdadera fe. No es que Dios haga lo que tú quieres o te conceda desde tu óptica lo que sea mejor para ti, sino que en medio de lo que pases te mantengas firme y fiel a tu Dios y avances en el proceso y en lo que Dios tiene para ti. ¿Y sabe por qué yo creía en esto? Porque me tocó la moda de la fe, la superfe, la fe positiva, que todo lo que confesaras y dijeras, Dios lo hace, y yo creo en el poder de Dios, y he visto milagros, y he visto maravillas, pero hay un mal entendimiento ahí, porque ese concepto
habla que como eres hijo de Dios no tienes por qué sufrir y llorar y padecer situaciones o necesidades. Pero entonces yo estaba en esa lucha y un día predicando mi pastor dijo: la fe no es que Dios te dé todo lo que tú quieres, la fe también es que tú permanezcas fiel a la prueba. Y yo en mi lugar dije: ahora sí mi pastor está bien equivocado, no es cierto, no, yo como una guerrera de fe, no, fe es que Dios hace y que Dios se mueve y que Dios te concede lo que estás pidiendo. Pero no siempre es así. ¿Por qué? No lo entendemos, pero todo cumple un propósito. Dios no tira al azar, no permite cosas en tu vida porque se quiere aprovechar de ti, porque quiere ver hasta dónde llegas. No, todas estas circunstancias en este mundo, aleluya, Dios las permite para forjar en nosotros el carácter precioso de Cristo. Así es de que tú decides a qué rumbo se encamina la circunstancia, para dónde te va a llevar. O eres transformado o te conformas al mundo, a como los demás accionan sin Dios. Y esta circunstancia, amados hermanos, cuando el pastor me dijo eso y cuando enfrento, después vinieron otras cosas que luego detallo en otro momento. Una traición, que es donde deseé morirme. Perdí una bebé de 5 meses de embarazo. Yo amaba tanto a esa niña, y cuando llegué al hospital y le dije a la enfermera que me revisara, me dijo: tu bebé está vivo, pero yo no puedo sacártelo. Le dije: es que yo no quiero que me lo saques, yo quiero que viva. Dice: es que ya no podemos hacer nada, la bolsa se rompió, tu bebé ya no puede vivir ahí. Y ¿sabe qué pensaba yo? Decía: si me voy a mi casa, ya me voy a poner a orar y que Dios la cierre, porque yo quería esa bebé. Pero ¿sabe algo? Que la doctora dijo: si te vas a morir no solo tu bebé, te vas a morir también tú. Así es de que todavía, hermanos, yo queriendo que Dios hiciera algo en mi circunstancia, le hablé a una enfermera de la iglesia, le digo: ¿qué hago? Me dijo: ve a un hospital de tercer nivel para que ahí te consulta otra opinión. Llego con otra doctora y me dice: tu bebé está vivo, pero no podemos hacer nada, ya tu bebé trae los piecitos fuera de la bolsa. Era una niña, y sabe que estaba yo en el hospital, me empezaron a preparar para el proceso y me agarró un llanto. Era como: Señor, tú me guardas, tú me proteges, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no me cuidaste? No estaba renegando contra Dios, pero en mi emoción me sentía lastimada. Y lloré y sin sentir ganas, porque mi carne no tenía ganas de decirlo, pero recuerdo declarar la palabra de Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y entré al proceso, la niña la perdí, y todo lo que viene después, ver ropita de bebé y llorar, ver un bebé y llorar, y todo ese proceso que es muy doloroso. Pero el dolor no me va a apartar de mi Dios. El dolor no me va a desviar del propósito de Dios para mi vida, ni me va a nublar la vista de las grandes maravillas que Dios ha obrado. Más bien entenderé que a través de esa circunstancia Dios quiere obrar en mí. Hay conductas o momentos de nuestra vida. Yo vi una vez el testimonio de un hombre que participó en un maratón, y fue aquí en México hace muchos años. La competencia ya había terminado, pero el hombre del maratón, el corredor, venía sangrado de las rodillas a terminar la competencia. No podía caminar, arrastrándose, pero llegó a la meta. Y sabe que yo pensaba en él y me impactó mucho, porque muchas veces de mi vida me sentí como ese maratonista que ya no podía más, pero tengo que seguir, no me importa, ¿verdad? Aunque el diablo me diga lo contrario, porque quiero decirte que hubo momentos de mi vida donde el diablo me dijo: ya Dios no está contigo, o si te ama, ¿por qué te está pasando esto? Y hubo circunstancias, es más, hubo una persona que me dijo: analice su vida, ¿qué andará haciendo? ¿Por qué le están pasando tantas cosas? De verdad que yo andaba bien con el Señor. Y qué feo se siente, ¿verdad?, cuando otros no entienden. Porque ¿sabe qué? Este es un trato entre Dios y tú. Esto es algo personal.
donde otros no deben de meter la mano. No debes de permitir que lo que otro diga, que lo que otro haga, entorpezca esa carrera tuya de metamorfosis, de cambio. Yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo sea. Yo voy a hacer lo que Él quiere que yo haga. No importa lo que venga, lo que pase, pero yo voy a permanecer fiel a mi Dios. Aleluya. En la vejez, dice el Señor, yo mismo, cuando los achaques llegan, cuando la enfermedad aparece, yo soy el que sostengo, yo soy el que guardo. No importa qué circunstancia atravieses. Entiende, amado pueblo del Señor, mujeres de Dios, que estamos en un proceso. Y si hay algo que en tu vida no está bien, si tú ya cruzaste la pierna y te conformaste y ya no importa, y a lo mejor, porque mire, pasa esto, cuando Dios te habla y tú no entiendes y sigues haciendo, a lo mejor sigues chismeando, sigues con ese rencor y no le hablas a aquella hermana y a la otra no le das la mano y tú persistes en una conducta continua, el corazón se endurece y caemos en un estado de insensibilidad. Y ya Dios puede hablar, pero tú estás cerrado al obrar y al mover de Dios. Yo no me quiero perder nada de lo que Dios quiere hacer conmigo. No quiero ser la causante de boicotear mi vida y de detener lo que Dios tiene para mi vida. Aunque me cueste lo que me cueste, prefiero ir allá al lugar donde hay respuestas, donde hay solución. Y yo algo te puedo decir, y yo sé que muchas de ustedes lo han comprobado: no hay momento de mi vida que yo no haya venido cansada, cargada, desanimada, herida, lastimada, y todos esos extremos emocionales que como seres humanos pasamos, donde Dios no me haya levantado, donde no me haya levantado de ese lugar, fortalecida, vivificada, reanimada. Pero ¿sabe qué pasa? Que en ocasiones queremos la varita mágica y queremos que Dios solucione mi problema, así como estamos acostumbrados. Híjole, lavé toda la tarde, y la lavadora todo lo que da, ¿verdad? Pero usted lavó toda la tarde. Licué, hice comida, le apachurró un botoncito. Yo no digo que no hay cierto esfuerzo que uno hace, pero estamos acostumbrados a lo rápido, a lo fácil, y cada día todo lo que se inventa es para más comodidad, para hacernos la vida más fácil. Hay veces queremos que con Dios sea así. Queremos saltarnos una que otras cosas. No quiero pasar en el caparazón, no, yo ya quiero ser la mariposa, sin pasar los procesos por los que Dios quiere llevarte. Por eso entendemos que esa transformación, dice ahí Pablo, transformaos. ¿Quién? Ustedes. Renovaos. ¿Quién? Ustedes. Es de parte de ti la decisión donde te ves ante el espejo de la palabra y tú dices: híjole, estoy mal aquí, tengo que empezar a trabajar. Si no le hablabas a la hermana de al lado, aunque sientas lo que sientas, si ella no te ha pedido perdón y ella tuvo la culpa, ve y muéstrale el fruto del Espíritu Santo y salúdale. Aunque el esposo, yo no favorezco esposos que puedan maltratar o golpeen, o hay otros peligros en la vida de una mujer, pero muchas veces ya cualquier cosita que el esposo hace, ya no queremos someternos, pues para que se le quite en la noche no lo doy de cenar, y se amarra la cobija y se duerme a la orilla, y hacemos muchas conductas carnales de niñas que no hemos crecido, ¿verdad? Como mujeres de Dios, y no revelamos el carácter de Cristo. Yo le voy a dar un reto esta tarde. Cuando llegue a casa, hable con sus hijos y su esposo y dígale: ¿qué testimonio tengo yo? ¿Cómo soy? ¿Se anima? Un día le preguntamos mis hermanos y yo a mi papá, estábamos jovencitos: papi, ¿cómo soy? Y ya cuando llegó conmigo dijo: eres una caprichosa, grosera, renegona. Me describió bien feo, y yo ya era cristiana. Pero interviene mi mamá y dice: ya no es así. Dijo: ay, ¿de veras? Como estaba tan grabado a la chiquilla grosera que fui, que no había visto que ya Dios había hecho un milagro en mi carácter, en mi vida, aleluya, porque Dios lo hace, pero tú tienes que estar dispuesto, aleluya, ante cada circunstancia que tú pasas en ese proceso, a permitir esa obra de Dios. Y sabe, podemos decir aquí, en esa transformación entra un elemento importante: es una renuncia. No lo que yo quiero,
sino lo que tú quieres, Dios. Porque yo quiero hacer tu voluntad. ¿Sabe que ese es el mayor terror de mi vida, el mayor temblor reverente ante Dios? Y le clamo y me he atrevido a decirle a Dios: corrígeme, castígame, pero no me dejes si estoy mal. No me dejes así. Si ya se me nubló el entendimiento y, como dijo David, líbrame de los que me son ocultos, y ya no veo ciertas conductas que estoy haciendo y que no están agradando a Dios y que no están bien y que están afectando a otros y que están dando mal testimonio. Señor, líbrame, trata conmigo. Y cuando tú haces eso, hermano, Dios está pronto, porque el plan de Dios es transformarte, pero quiere que tú lo anheles, quiere que tú lo pidas, quiere que tú lo busques, quiere que tú renuncies y rindas tu voluntad a Él, ajustar tu vida a sus principios. Y mire, estoy casi terminando. Lo que el Padre Nuestro dice es eso. Mire, esto es algo que no analizamos mucho de la oración. El Padre Nuestro es un modelo de oración. Y si usted ve cuando comienza: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Entonces, el elemento que más contiene la oración, porque luego más adelante dice: y perdóname mis pecados, como yo perdono a los que me ofenden. Padre Santo, muchos se condenan con eso, ¿verdad? Perdóname como pues estoy perdonando. Pero, ¿qué quiero llamarle la atención? Que el énfasis de la oración es no solo que diga: Señor, bendice a mis hijos, mi esposo, mi trabajo, la iglesia, el pastor, los hermanos. Amén, lloré. No, la oración conlleva un elemento relevante, que es el elemento de renuncia, de buscar la voluntad, de que si ya leíste la palabra en tu devocional, venir a Dios para decir: Señor, me enojé otra vez, ya no quiero, sígueme transformando, perdóname. Cada vez que ores, porque si el Padre Nuestro es un modelo de oración y esos son los elementos que contiene, entonces cuando tú ores, por eso, hermanos, yo creo personalmente, y como pastora lo digo, que hay muchas vidas que no son transformadas porque no se presentan a Dios en este tipo de oración, en esa oración de entrega. Cada vez que oras, cuando vienes a la casa de Dios, en ese encuentro con Dios, de repente nos acostumbramos a la rutina y nos volvemos religiosos y perdemos el fervor cristiano, el fervor del Espíritu. Y hay como: a ver a qué horas quiere, porque quedamos con las hermanas a ir a tal a tomarnos un café, o a ver a qué horas acaba esto. Y hermanos, perdemos de vista quién está ahí. Y eso es lo tremendo. Oraba por un tío neurasténico, es un problema que tiene en su sistema nervioso y se altera y es muy terrible. Y ese día le dije: tío, necesita a Cristo. Yo tenía 18 años, oré por él, le puse la mano y mi tío empezó a llorar. Y cuando acabó la oración me dijo: ¿qué me hiciste? Nunca había sentido esto. ¿Y sabe qué pasa, hermanos? Que nos acostumbramos tanto a la presencia de Dios que en ocasiones somos indiferentes a ella. Y hasta el que no conoce puede ser sensible o tenerla, sentirla. Cuán importante es para nosotros, hermanas, vivir en esa gloriosa presencia, en esa hambre, en esa sed por la presencia de Dios, pero para que no haya un obstáculo que te esté estorbando a lo que Dios quiere hacer contigo, necesitas permitir que el Señor te transforme. Por eso dice Pablo ahí: ya no tienes que traer un holocausto, ya no es el becerrito, ya no es los machos cabríos, ya no es la ovejita, ahora eres tú, el sacrificio eres tú. Ofrécete voluntariamente delante de tu Dios, aleluya, delante de tu Dios, en ese altar de renuncia, en ese altar de entrega. Y el Espíritu Santo, hermanos, está ahí para obrarlo. Y finalizando este punto, dice Pablo: para que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, porque la mente, lo que tú piensas, afecta tu conducta. Antes de que, de acuerdo a Santiago, antes de que un proceso de pecado se concrete, empieza aquí. Entonces Pablo dice: mire, una vez una joven de la iglesia, joven que creció en la iglesia, me dijo: es que yo no veo mal el aborto. ¿Qué tal si la violaron?
qué injusto. Pero bueno, no con un daño vas a remediar un problema, y aparte va en contra de la voluntad de Dios. Pero no con un asesinato vas a remediar un daño. Hay otras maneras, hay otras vías. Entonces, qué tremendo es cuando nosotros, hermanos, somos contaminados en medio de este mundo. Entonces la mente necesita estar oyendo lo que Dios dice, porque la mente es olvidadiza. Estas palabras las tienes que repetir a tus hijos. Les hablarás cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando... ¿Se da cuenta? Es un proceso continuo, la devoción por la palabra, la lectura de la palabra, y eso, la palabra de Dios dice, tiene poder. Que penetra y llega donde nadie más llega. Yo digo, lo que no hicieron los regaños de mi madre, ni los fajazos o cinturonazos, lo hizo el poder de Dios. Pero es cuando somos confrontados ante la palabra de Dios donde uno reacciona y dice, wow, tengo problema con esto. Recuerdo aquella hermana que nunca me saludaba, hermanos, traía algo conmigo, yo no sé, y de verdad se los prometo que no le había hecho nada. Pero ya ve que hay gente carnal que luego no le cae uno, ¿no? Y miren, literalmente llegaba y Dios te bendiga, y cuando llegaba conmigo no me saludaba. Pero yo la saludaba. Y llegaba y la saludaba. Estaba en un culto, hermanas. Y esa predicación tocó mi corazón y yo estaba llorando. Sí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y me vino una voz, hermano, que quise reprender, pero no. Me dijo, ve y pídele perdón a la hermana. Ella es la que no me saluda. O sea, pero Dios no busca quién tiene la razón, sino quién quiere ser su instrumento, ser parte de su obra transformadora. ¿Sabe qué hice, hermanos? Bajé las manos, quité mis excusas y la vergüenza y lo que implicaba. Me salí de mi lugar y corrí a la segunda línea de sillas y llegué con la hermana. Aprendí una lección: no eches a perder una disculpa con una excusa. Perdóname, pero es que no, eso echa a perder lo que estás haciendo. Así es de que yo nomás llegué y le dije, hermana, perdóneme. Y me ganó el llanto. Y ella lloró también y me abrazó, hermanos, y se rompió esa obra que el diablo había hecho. Mire cómo Dios, yo ya le había pedido, Señor, cambia a la hermana, trata con ella. Y luego cuando yo predicaba, hermanos, porque ahí estaba en la iglesia, yo era la pastora, imagínense. Cuando yo predicaba, ella estaba así como, y se siente bien feo. Pero sabe, hermanos, en lugar de yo acusarla con los diáconos y organizar algo contra ella, porque como, ¿qué le pasa? Hermano, escuché la voz de Dios. Y yo dije, bueno, si ella no quiere, yo voy a marcar la diferencia. Dijo aquel hombre, uno le basta a Dios. Uno le basta a Dios. Porque cuando una vida comienza a ser transformada, Dios comienza a moverse en su entorno. Eso abre la puerta al obrar de Dios, al mover de Dios. Aleluya. Y es ahí donde se cumplirá la palabra, que Dios te llevará de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Dios no te quiere derrotado por tu mal genio. Dios no te quiere derrotado por la amargura de lo que te pasó, porque te la hicieron. Sí, hay razones, sí, todas las razones del mundo para que estés así, pero me rehúso a vivir fuera de la voluntad de Dios. Me rehúso a hacer lo que a Dios no le agrada, porque yo quiero hacer su voluntad. Eres tú el que le permites y el que doblegas tu voluntad para decir, transfórmame, Señor. Y ahora sí termino, se los prometo. Estaba trabajando en Michoacán, en la obra de Dios, y había cierta rispidez con mis pastores, pero yo no me dejaba llevar. Y ellos pueden dar testimonio, siempre me sujeté a ellos, pero él vivía en la casa con ellos. Así es de que el diablo trató de poner por muchas razones. Y un día yo venía, porque trabajaba en otro pueblo, y los fines de semana me venía a la otra iglesia. Eran 2 iglesias, y yo venía en la noche en el camión haciendo planes carnales. Y yo dije, ya basta de ser la buena, ¿verdad? Todo le aguanto. Ahora sí, cuando me diga algo, también voy a ser así. Ahora sí, y yo ya venía como, ya no le voy a hablar, ya mejor de retiradito. Yo ya estaba haciendo mis planes.
Y cuando me vino ese pensamiento, me vino otro pensamiento. Y yo entendí que era Dios. Y me dijo con una palabra, se metió a mi mente, dijo: escoge, tú puedes darle por ahí, hazlo. Es fácil, ¿no? Ese es el camino de la carne, que la carne sabe cómo reaccionar. Dice: o yo puedo obrar en ti. Y me empezó a hablar del fruto del Espíritu Santo, el perdón, el amor, que lo toleres, que le aguantes, Y sabe que algo que pasó en mi corazón, en el camión, en la noche, nadie me veía, estaba oscuro, es un camino de 40 minutos, media hora, yo iba llorando. Y le decía: Señor, sí, escojo tu voluntad, no quiero seguir así, ya no quiero, yo quiero que me transformes, Espíritu Santo, cámbiame, ya voy a dejar de detenerme y achacar por lo que el otro está haciendo, no, transfórmame. Y sabe, hermano, Dios me transformó. Dios me transformó, ya no soy la chica sentida que nos saluda. Y bueno, con el testimonio que di hace rato, es parte del testimonio de los milagros de Dios, pero yo te voy a decir que el enemigo siempre va a intentar detenerte. El enemigo siempre va a intentar que lo que ya lograste te regreses, para que lo que Dios quiere hacer a través de tu vida no se logre, no se lleve a cabo. Si no permites que Dios te transforme, Dios no te va a llevar más allá, porque vas a hacer daño. Y hay gente que se ha llegado allá no sé cómo, y cómo han hecho daño, porque hay un carácter no transformado. Pero Dios te dice en esta mañana, en esta tarde: escoge, ¿por dónde quieres darle? Póngase de pie, por favor, en esta hora.